Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de Voces y Facetas de la Edición. El día de hoy iniciamos nuestra tercera fase con un autor increíble, con un autor que admiro un montón y es Óscar Godoy. Óscar, bienvenido a nuestra sesión de Voces y Facetas. Buenas tardes, Natalia. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionado de estar contigo y con este espacio. Muchísimas gracias en serio por compartir tu sabiduría con nosotros. Estoy muy emocionada de que hablemos. Voy a empezar presentando a Óscar. Óscar es comunicador social de la Universidad Externado de Colombia. Hizo estudios sobre América Latina con énfasis en literatura hispanoamericana en la Sorbona. Profesor, bueno, maestría en escrituras creativas de la Universidad del Paso. Ha sido profesor en los diferentes énfasis de creación literaria de la Universidad Central, espacio en donde tuve el honor de ser su estudiante. También ha sido profesor en talleres de artes del Ministerio de Cultura. Entre sus múltiples premios está el primero que creo que sí, ese siempre es importante y es un punto de partida, y es el Concurso Nacional de Cuento para Trabajadores en 1998. Desde ese momento la carrera de Óscar ha tenido un impulso impresionante, pasando por el Concurso Nacional de Novela en el Aniversario Ciudad de Pereira en 1999 y un premio que nos tiene precisamente reunidos aquí, y es el premio Eñe Ciudad de Buenos Aires en el 2019 con su novela Te acuerdas del mar. Óscar, nuevamente bienvenido. Eh, para quienes quieran ir viendo este perfil de Óscar, hoy vamos a hablar además de esta impresionante novela y quiero iniciar primero preguntándote por tu cambio hacia este mundo de la escritura creativa, porque entre estas investigaciones que uno hace de estos invitados, encontré que Óscar estuvo ejerciendo como comunicador social durante varios años y realizó esa apuesta magnífica por la escritura creativa. Óscar, ¿qué te impulsó a hacer ese cambio tan increíble? Pues yo creo que lo que era equivocado era ese tiempo del periodismo. Es decir, bueno, no equivocado, dijéramos, pero fue una etapa que yo sabía que iba a ser, que no iba a ser eterna, porque a mí me gusta el periodismo. Yo me formé en comunicación social y periodismo y es un ejercicio maravilloso, pero también desde la carrera y desde antes de la carrera de comunicación social yo escribía y siempre me ha gustado escribir. Lo que pasa es que yo pensaba que eso iba a ser como mi segundo oficio, mi oficio en la sombra, dijéramos. Pero a medida que fui entrando en el mundo del periodismo, además me, las cosas de la vida me llevaron a que el periodismo que yo ejerciera fue el periodismo económico. Yo cubría cifras y cuadros y empresas y leyes y todas esas cosas. Era muy interesante, muy apasionante y no me... Pero yo sentía que eso no me tenía pleno, dijéramos. Hasta que llegó un punto, después de casi 14 años de ejercer el periodismo económico, que un cuento que envié, ese cuento que se llama Mis jueves sin ti, lo había escrito pues, en los tiempos que dejaba el periodismo, porque el periodismo es una actividad muy absorbente, muy agotadora. Y lo mandé a un concurso y ganó el concurso. Y yo dije, miércoles. Y al año siguiente, una novela que también había escrito así en la clandestinidad, que se llama Duelo de Miradas, la mandé a otro concurso, al de Pereira, y también ganó. Y ahí yo sentí eso como un campanazo. Yo dije, eso indica que por ahí es la cosa. Pues sin tener muchas expectativas tampoco, pero yo sí sentía que había que darle un cambio a la vida por ese lado. Y se dio otra coincidencia, que eso sí fue las cosas laborales. Yo estaba trabajando en la República y por cuestiones diversas acabé saliendo de allá con una buena liquidación. Y, y pude vivir un buen tiempo solamente escribiendo. Y se dio la coincidencia también de que yo conocía a Isaías Peña, el director de talleres de escritores de la Central, desde que yo tomé el taller en tiempos de Bárbaras Naciones, año 83.
Y entonces él me dijo que si lo quería acompañar como profesor asistente del taller de escritores. Se dio todo eso como al mismo tiempo, la salida de la República, la invitación de Isaías y como mi hartazgo del periodismo y mi emoción con los premios literarios que me había ganado. Todo eso coincidió y finalmente fue el momento en que yo tomé como esa decisión, que fue una decisión grande, de dedicarme más, dedicarle mi tiempo completo a la escritura. Eso fue lo que pasó. Y bueno, pues afortunadamente con la central las cosas fueron dándose, primero como el profesor asistente, luego como ya profesor más dedicado, luego ya me contrataron de tiempo completo y ya pues eso permitió la posibilidad de explorar este camino en profundidad. Sí, un camino que gracias al destino de la literatura nos ha permitido a varios estudiantes tenerte como asesor, tenerte como profesor y ha sido una guía impresionante. Creo que de paso a quienes nos están viendo los invito a que si tienen alguna pregunta que le quieran hacer a Oscar, pueden enviárnosla por los comentarios y yo la estaré compartiendo en el transcurso de la charla. Y pensando también, pues ya este viaje, este cambio tan impresionante que la verdad siempre es admirable y que uno dice seguir esas pasiones y ese amor por la escritura siempre es algo impresionante. Quiero preguntarte también por la influencia en tu escritura antes de que entremos a hablar de la novela específicamente, y es porque en mi experiencia como lectora encontré por ahí las referencias, obviamente, a la literatura del mar, a la literatura de viajes. Me emocioné cuando leí a Verne, o sea, cuando encontré esa correspondencia con Verne, fue como si mi espíritu lector estaba emocionado, pero quiero saber esas influencias que también han sido parte de tu carrera como escritor, de tu formación como escritor. Mi carrera lectora ha sido muy diversa y dispersa, dijéramos. También como por distintas etapas, ¿no? Cuando yo vivía, yo nací en Ibagué y en Ibagué viví hasta el bachillerato, hasta que terminé el bachillerato. Luego me vine a Bogotá a estudiar comunicación social. En Ibagué, pues, si bien en mi familia había libros, mis hermanos y mi papá leían y compraban libros, eran clientes del Círculo de Lectores, que era una ¿cómo llamar a eso? Bueno, un sistema de venta de libros que era muy usual en aquellos tiempos, que hoy día ya eso no existe. Y llegaban muchos libros a la casa y yo me los leía todos, pero leía de todo, lo que llegara a la casa, no había criterio, dijéramos. Me leía desde lo más bestseller hasta, de repente me leía libros que después me di cuenta que eran muy buenos libros. Pero en esa época simplemente era una voracidad de todo lo que llegara a la casa, yo me lo tenía que leer. En la universidad, ya en Bogotá, hubo como un proceso de cualificación de la lectura y fue gracias a que tuve la fortuna de estar con un grupo de amigos, de hacer mucha compinchería con un grupo de amigos bogotanos todos, muy apasionados de la literatura. Y con ellos yo empecé a conocer nombres y obras pues que definitivamente fueron muy importantes para mí. Con ellos conocí a Faulkner, conocí a Hemingway, conocí a los grandes de la literatura latinoamericana. Ya conocía de García Márquez, pero lo leí en profundidad. Bueno, ahí en Bogotá, mi universo lector se incrementó, pero tremendamente en todas direcciones. Yo leía también con la misma voracidad, pero y en desorden. Yo no tenía método. Lo que cayera por el frente y lo que alguien nombrara en una reunión, yo lo anotaba y después iba y buscaba el libro. En esa época no había la facilidad del PDF y todas las cosas que tenemos hoy en día, entonces había que comprar los libros. Entonces ahí poquito a poco fui reuniendo una primera colección de libros. Yo creo que la universidad fue una etapa muy importante para eso, para empezar a conocer autores y obras muy importantes de la literatura, de la tradición de la literatura. Y con los años esa base, dijéramos, ya eso se fue cualificando, cada vez tenía más, ya estaba enterado, ya estaba con mis antenas puestas en lo que se estaba produciendo en el mundo, ya estaba atento a los premios Nobel, a los grandes premios literarios, a los libros que eran fenómeno editorial.
a los menos fenómeno editorial, pero que me interesaban por los autores que estaban allí detrás, etcétera, ¿no? Y siempre, y eso ha sido como algo que, que ha sido para mí, algo que siempre además le digo a los estudiantes, y es que un escritor nunca se debe casar con un solo autor. Un escritor ojalá siempre esté variando de lecturas, ampliando el panorama, porque encasillarse en un grupito de autores de pronto lo limita en su propia creación o lo hace demasiado susceptible a la influencia de esos poquitos autores. Entonces, siempre es más saludable para el escritor leer de todo, de todas las épocas, de todas las tendencias, de todas las géneros, etcétera, etcétera. Porque de todo eso es que se alimenta la libertad de la escritura, dijéramos. Y en eso estoy, todavía hoy. Estaba contándoles antes de empezar que vengo de comprar unos libros. Estaba en eso. Sí, es que uno lo puede evidenciar leyendo la novela, la variedad de referencias que tienes. Eso siempre es impresionante. Precisamente lo que mencionaba, mi yo lectora de ciencia ficción decía, por Dios, tiene a Julio Verne, qué impresionante. Obviamente hay una parte en la que citas Moby Dick y quiero hacer como una breve reseña del libro antes de empezar a hablar de él. Y es esta novela que, ¿te acuerdas del mar? Es una novela que atraviesa tres generaciones colombianas. Habla precisamente de ese pasado de violencia que pudo atravesar, que atravesó nuestro país y cómo ven cómo se repercute en este momento, cómo llega este momento y también cómo las historias, yo lo sentí que es un libro que nos muestra cómo las historias nos unen a todos. Oscar, quiero saber de dónde surgió la idea de esta novela. Esa novela fue una idea que fue, digamos, hubo como un momento de iluminación. Fue una vez que estuvimos una conversación así de cualquier cosa ahí en la universidad con una persona que conocía, tenía contacto pues en su vida con personas desmovilizadas de los grupos en armas de los años 80 y 90. Eh, y ella, entre las cosas que contó, dijo una cosita que a mí me llamó mucho la atención. Ella dijo, estas personas, yo les digo, tomando el pelo, ¿no? Pues en las reuniones o cuando los veía, yo les digo, ya estaban desmovilizados, dijeron, ¿no? Pero yo siempre les digo, desmovilízate, porque ella les decía, ellos no abandonaron nunca los hábitos. Está que dijéramos, la presión, el estrés, todo lo que es los miedos que se manejan en la clandestinidad, que eso queda, pues ya se entra a formar parte de la vida, del ADN, dijéramos, de la gente. Y entonces, aún desmovilizados, aún después de años de estar ya en la paz, dijéramos, estas personas seguían manteniendo hábitos de la clandestinidad, seguían cambiando de ruta, mirando por encima del hombro, seguían nerviosos de salir a la calle, seguían, todo eso queda impregnado en ellos, dijéramos. Eso fue una anécdota mínima de una conversación que duró, no me acuerdo cuánto tiempo, pero a mí eso me llamó la atención y yo dije que por ahí podía haber, en esa situación, podía haber una novela. Pero ese fue apenas el punto de partida. Empecé a explorar cómo podría acercarme a esa situación, a eso, a esa realidad de estas personas. Y así, con mucha experimentación, con mucho ir y venir, pensando qué tipo de personajes podían ser los que estaban, los que andaban dentro de la novela, cuáles, digamos, podrían responder mejor a esa realidad del desmovilizado. Empezó a nacer la novela, pero ya andando, después de concebir al protagonista, dijéramos, a Corso, que fue como el punto de partida ya en el proceso de escritura, eh, me di cuenta que no podía hacer solo eso. Y la novela fue creciendo, fue ganando dimensiones, fue ganando personajes, fue ganando historias. Ya no era solamente el desmovilizado, no era ni siquiera un desmovilizado. Al final es un personaje más bien que, más que desmovilizado, es alguien que prefirió marginarse de todo esto. Y, y bueno, y así fue creciendo, alcanzó dimensiones que yo no me esperaba en un primer momento, pero ahí fue poquito a poco como se fue desenvolviendo toda esa madera.
Y es que además siento que es una novela casi atemporal, porque precisamente en la novela prefieres no mencionar ni especificar todo, sino que sea el mismo lector quien vaya hilando esos puntos y esos cabos que además se hilan con tu otra novela, que es 11 días de noviembre. Y además también tiene una cosa que a mí me llamó mucho la atención en su atemporalidad, y es que incluso podemos ver una parte de lo que está sucediendo ahorita casi al final, imágenes de ese contra de las marchas versus la persona que está en ese trancón y ese contra de las ideas. ¿Cómo llegaste, o sea, llegaste a pensar esto de alguna forma? ¿Cómo lo ideaste para que precisamente tuviese esa temporalidad el libro? Yo, sí, claro, digamos, cuando yo escribí 11 días de noviembre, ahí sí la referencia temporal era inevitable, dijéramos, porque los hechos históricos están ahí, ¿no? No se puede esquivar. Si yo iba a escribir sobre el Palacio de Justicia, pues eso fue en noviembre de 1985 y eso implicaba ya restringir la novela históricamente a ese momento y la tragedia de Armero. En esta novela yo no quería esa localización tan precisa, quería evitar esa localización. Por eso allí no pongo nombres, no pongo referencias específicas de nada. La novela lo que pretendo es que sea como una especie de metáfora de todas nuestras violencias, ¿no? De todos nuestros procesos. Eh, Aunque sí hay referencias a dos épocas, ¿no? Dijéramos, a dos tipos de violencia, la violencia bipartidista de mediados del siglo XX y la violencia originada en temas políticos ya en los 80s y 90s. Pero no hay una ubicación histórica determinada y creo que también esa era una intención porque yo siento que los procesos, lamentablemente, los procesos de paz y los procesos de guerra en Colombia es un ciclo que no termina nunca y lo seguimos viendo, ¿no? Curiosamente, como tú dices, al final de la novela está esa escena de una marcha, que es que, pues, eso pasó, eso sí, en muchas épocas de Colombia ha pasado las marchas en protesta por asesinatos y demás, pero eso, visto a la luz de las cosas que están pasando en estos días, pues cobra total vigencia, ¿no? Es una cosa, pues, yo no me lo esperaba que cuando la novela va a salir finalmente a publicación en impreso, en Colombia, justo estamos en una situación, viviendo esta situación tan tremenda que está viviendo el país. Sí, y bueno, ya aprovechando que lo mencionas, queremos decir la primicia que nos compartió ahorita Oscar, y es que la novela va a salir en impreso en Colombia. Para quienes todavía no la han podido leer y que quieren precisamente compartir esta lectura, la pueden conseguir por ahora, si también están tan ansiosos por leer a Oscar como lo estuve yo, por medios digitales, ebooks, lo encuentran disponible. Y siguiendo con la idea de la novela y con la estructura que la presentas, porque acá contando infidencias de tras bambalinas, yo le decía a Oscar que en mi experiencia de lectura yo en un punto tuve que parar y no podía, la verdad que no tenía que recapacitar todo lo que acababa de leer, analizarlo y seguir leyendo, porque además es una novela que te engancha desde el principio, es una novela que no deja descansar al lector, que transmite precisamente esa ansiedad que menciona Oscar y la ansiedad y ese miedo y el pánico de las personas que son perseguidas, pero también en un momento la soledad. Sentí que el personaje precisamente de Don Luis es un personaje que carga la soledad. Más adelante nos daremos cuenta de la culpa y lo que trae con ello. Y quería preguntarte precisamente cómo fue el proceso de escritura y cómo fue el proceso de estructurar esta novela precisamente a dos voces y llevarla por estos niveles. Fue como te decía hace un rato, ¿no? Un proceso muy lento, muy de ir configurando cada cosa. Como te digo, yo tenía primero más o menos claro el personaje del protagonista, bueno, de uno de los protagonistas, que después dejó de ser tan protagonista y en la evolución de la novela, pues es uno de los protagonistas, ya no es el único. Eh, Experimentación. Inicialmente escribí de ciertas maneras, luego empecé a hacer experimentos con las voces, con la perspectiva, con la mirada que tenían sobre la historia.
cuando apareció el personaje de Diana, que es el otro gran personaje de la novela, en realidad son tres grandes protagonistas, la novela empezó a transformarse y cogió una dirección que yo no había esperado, porque Diana fue la mirada íntima, dijéramos, de la novela, ¿no? La mirada que está desde una niña que fue testigo sin saber de unas situaciones de bastante complejidad y sin entenderlas muy bien, pero pues ella las vivió y además esas situaciones la marcaron para siempre. Entonces, digamos, todo fue ensayo y error, diría yo. Yo no tenía eso tan claro al comienzo. Fue ir ajustando las tuercas, fue decir, no, esta voz funciona mejor de esta manera. Poco a poco fui dando con que don Luis es una especie de testigo que es el que reproduce como un espejo el discurso de Corso, pero asimismo don Luis también acaba teniendo una trascendencia muy fuerte dentro de la novela. Diana está en el presente, pero se remite constantemente a su recuerdo, porque ese recuerdo, como decimos, la marcó mucho. Y ya lo demás fue empezar a pensar en cómo alternar esas voces, cómo lograr que todas las voces confluyeran sin que el lector se pierda con ellas. Entonces fue así poco a poco fui configurando como esa estructura alternada y con distintos juegos de tiempos y de espacios dentro de cada capítulo, para tratar de que se mantuviera la emoción todo el tiempo, la intensidad emocional de toda la novela. Y es que se mantiene, en serio, como lectora lo puedo decir que es una novela que no, en serio no da descanso y que la lees con gusto, pero obviamente sintiendo esas emociones que los personajes tienen, sintiendo todas estas emociones, porque además es en serio el sentimiento de persecución, pero además visto desde los ojos de una niña, también el sentimiento de añoranza, de la soledad que queda después de toda esta guerra y esta tristeza. Y tenemos una pregunta desde Facebook de Pedro Velandia y dice que ¿de qué forma crees, Oscar, que se enmarcan tus novelas en la literatura colombiana que intentan comprender el conflicto armado? Y que si tienes algunas influencias de otros escritores sobre este ámbito. Ay, es que para el escritor yo creo que es muy difícil clasificar su propia obra. Yo diría que es una novela que digamos, podría ubicarse dentro de esa tendencia de novelas colombianas que tratan de acercarse a la realidad del conflicto colombiano. Eh, pero con una mirada que en mi caso particular siento está poniendo el énfasis en los que están, en las víctimas, en los actores involuntarios del conflicto, los que se afectan por el problema, más no son ellos los que están directamente involucrados. Aunque en esta novela sí hay un personaje que podríamos decir que sí hizo parte directa del conflicto. Sí, yo diría que eso, ¿no? Como que la novela puede ubicarse dentro de ese grupo de novelas que tratan de darse una mirada sobre el conflicto colombiano. Además, conflicto que, como sabemos, lleva 200 y pico de años, ¿no? En realidad, Colombia nunca ha conocido periodos largos de pacificación. Ahí podemos ubicar a autores como Daniel Ferreira, por ejemplo, con sus novelas sobre la violencia colombiana. Ahí estaría Ricardo Silva con su última obra, con algunas de sus obras que tratan de distintos momentos, que se ubican, no que tratan, se ubican, se contextualizan en distintos momentos de las violencias colombianas. Bueno, y otros escritores. Pues yo pienso que es inevitable, ¿no? Que un país tan convulsionado como Colombia, con una historia tan dura, tan llena de contradicciones y de conflictos fuertes y de intolerancias y demás, es inevitable que sea tema de la literatura.
Mm, y ahí yo siento eso, ¿no? Yo también, mi primera etapa de escritura, mis primeras dos novelas, fueron novelas más bien intimistas, dos novelas que hablaban de historias de amor, de desengaños, de exploraciones muy, muy hacia adentro. Pero ya con 11 días de noviembre y con esta novela, digamos que di un paso que me daba mucho miedo, pero que en mi sentir era indispensable darlo. Yo sentía que había que hacer una mirada sobre lo que rodea mi escritura, digamos, el contexto donde estoy. Y ahí va, ahí está. ¿Cuál era la otra parte de la pregunta? Ah, Eran las las influencias. referencias, pero ya nos respondiste. También hay otra pregunta que nos llega desde Facebook y Sí. es, ¿cómo es la experiencia como hombre de escribir desde una voz femenina? Uno de los grandes retos de la escritura siempre tratar de ubicarse. El escritor siempre está haciendo el esfuerzo de ubicarse en la cabeza de sus personajes. Eso es parte del oficio, dijéramos. Trasladarse a un niño, a un asesino, a un monstruo, bueno, a lo que sea. Y tratar entonces eso es lo que lo que yo intenté en esta novela, ¿no? Bueno, de hecho también ya lo había hecho en la primera novela que escribí, en Duelo de Miradas. Ahí esa novela está narrada desde cuatro narradores, tres de los cuales son mujeres, tres mujeres, no mentira, los cuatro son mujeres, son cuatro narradores mujeres. Luego en las otras dos novelas sí estuve con narradores más, bueno, uno es un omnisciente en la segunda novela y en el tercero ahí son narradores masculinos. En esta regresé al narrador que es Diana, una de las protagonistas de la novela, en la voz de ella y en su pensamiento y en su intimidad, ¿no? Pues es muy difícil y yo te preguntaría, Natalia, si como mujer sentiste que esa mujer, que esa voz de Diana suena femenina. Sí, de hecho, y además es muy, es que mi relación con esta novela ha sido impactante en estos días porque lo mismo que en shock tras leerla, porque es muy fuerte y la voz de Diana también incluye un componente de la voz de una hija que pierde a su mamá, la voz de una hija que además está en la añoranza y que busca también una parte, una explicación de esa soledad y de eso que está sufriendo y en parte diciendo casi viviendo en su momento de enfrentar a la soledad y confrontar esa soledad desde su casi adultez versus su infancia. Entonces también es un personaje que a mí me gustó mucho, también el personaje de Betsabé, el personaje de la nieta, y quiero que nos enfoquemos un poco en el personaje de Don Luis. ¿Qué te llevó a escribir ese personaje? Es un personaje que todo el tiempo, no voy a hacer spoilers, porque en serio es una de las cosas más importantes de esta charla. Ese spoiler no se puede contar. Sí, no. Pero sí quiero que nos hables de Don Luis, de la construcción de ese personaje a partir de la soledad y también de la resignación casi. Sí, ese fue un trabajo de construcción, de configuración de personaje muy intenso de Don Luis. Digamos, era necesario porque él iba a ser el interlocutor de Corso, ¿no? El compañero de cuarto y se vuelve pues su amigo, se crece entre ellos una amistad muy extraña, pues una amistad pues fortuita, ¿no? Producto de quedar los dos ubicados en una misma habitación. Pero había que darle a Don Luis una densidad también humana y emocional. Y eso, poco a poco fui llegando como a esa configuración de un hombre enfermo ya en etapa terminal de su vida, un anciano que viene de un pasado que no vamos a contar, pero que está primero maravillado por las historias que le cuenta Corso, que lo sacan de su cotidianidad, que lo sacan de
es estar ahí dándole vueltas a la muerte. Y segundo, pero él no es un escucha pasivo, él está allí forcejeando con Corso también, él a veces no, no está de acuerdo con el curso que tienen las historias. Y luego vendrá la verdadera dimensión de este personaje que acaba representando también eh, unas realidades colombianas. Bueno, pues, yo creo que todos los personajes de esta novela tienen un alto grado de complejidad, me exigieron un trabajo fuerte de mirarlos, de explorarlos, de conocerlos en profundidad, hombres y mujeres. El trabajo fue igualmente intenso. Entonces, bueno, pues ahí te preguntaba por cómo sentiste a Diana, porque yo sí tengo esa curiosidad. ¿Será que sí se siente mujer este personaje? A pesar de todo lo que traté de captar en él. Y lo mismo, pues el mismo esfuerzo con Corso y con Luis, que aparente al margen de toda la situación que se está contando, pero luego veremos que tiene algún tipo de vínculo. Sí, es que lo que mencionaba al inicio es una novela que atraviesa 3 generaciones y es precisamente por Don Luis, por Corso y por Diana, incluso también por la misma Betsabe y personajes alternos que también llegan a tocarnos el corazón y nos toca hacer esa pausa de respeto en la lectura cuando algo sucede, porque ya dijimos no vamos a hacer spoilers, pero sí los invitamos a leer esta novela para que también queden con ese impacto del lector que no sabe qué hacer ante esa situación con los personajes, porque todos los personajes transmiten una sensación, transmiten algo y no están ahí gratuitamente. Creo que es también un acierto de la novela y es que cada personaje contribuye a algo, a nuestro también, incluso a nuestro recuerdo como lector, diría yo. Yo quiero pasar también ya a una parte más editorial de la novela y de tu visión como autor, pues pensando también en toda esta experiencia que mencioné al inicio, todo este recorrido que has tenido, y es desde tu visión como autor, ¿cómo percibes el panorama literario y editorial de Colombia? Pues yo creo que lo que todos conocemos, ¿no? En Colombia existen unas pocas editoriales. El mercado, dijéramos, el sector editorial colombiano está compuesto por unas pocas grandes editoriales vinculadas con grandes grupos editoriales internacionales. Hay un grupo un poquito más amplio de editoriales nacionales de cierto tamaño, dijéramos, de cierta presencia grande dentro del mercado. Y tenemos un sector más amplio de sectores de editoriales pequeñas, de editoriales que meten muy bien la ficha, dijéramos, con las que uno ve que se amplía mucho el panorama de lectura, que favorecen el ingreso de nuevos escritores al mercado y demás. Y al lado de todo eso también están las dinámicas editoriales que han ido surgiendo al lado del mismo trabajo de la gente, dijéramos, de los mismos escritores, grupos de muchachos que se reúnen, muchachos del pregrado, de los talleres del IDARTE, de los talleres del Instituto del Ministerio de Cultura, bueno, o grupos que surgen por la pasión de la literatura y que se autogestionan la publicación y hacen el esfuerzo y hacen la divulgación y logran salir al mercado con productos, con libros de buena calidad, de buena factura. Todos esos grupos hacen parte, digamos, son los que configuran el mercado, el sector editorial colombiano. Al lado de también, ya cada vez lo vemos más, todo lo que está circulando en la red, los espacios como los blogs, páginas de escritura. Bueno, eso es una cosa enorme lo que se está moviendo por allí. Yo veo mucha dinámica, a pesar de todas las restricciones. Es un sector que no tiene, yo siento que no tiene todo el apoyo que debería tener por parte de las entidades que manejan la cultura colombiana. Hay apoyo, pero yo creo que conocemos países donde
desde arriba hay políticas evidentes de estímulo al libro y a la lectura y a la escritura, que tienen mucho impacto, que crean un universo lector mucho más amplio, pero aún con las limitaciones que tenemos, yo siento que es un sector que se mueve mucho, que no se queda quieto, que hay mucho talento que está andando por allí, y hay lectores, contrario a lo que yo siento que se dice, que dicen muchas veces, sale así el gran titular, que es que en Colombia la gente no lee. Yo no sé, pero yo siento que los libros salen y circulan. Puede que no en grandes números, sí, aquí no vamos todavía no es el país que va a hacer ediciones como las que se ven en otros en las grandes potencias, pero aquí hay circulación de libros, la gente lee más de lo que uno cree, y hay apasionamientos por escritores, y hay lanzamientos que cuando había Feria del Libro, yo no sé si recuerdas, ya eso parece prehistoria en estos tiempos, pero en la Feria del Libro los lanzamientos de libros siempre estaban llenos, había gente para todos los públicos, para todas las obras que salían, había colas para que los autores firmaran los libros. Yo creo que sí hay una dinámica editorial. Por supuesto que puede ser muchísimo mejor, y si tuviera algún tipo de estímulo y de más apoyo por parte de las entidades del sector, pues sería muchísimo mejor. Pero con lo que se hay, trabajando con las uñas, como muchas veces se trabaja, yo siento que sí hay una dinámica editorial importante en Colombia. Me encanta escucharte decir esto, además porque para quienes hasta ahora están llegando o que no alcanzaron a llegar a esa primera parte, Oscar además es profesor de creación literaria, entonces esta visión a los escritores que se están formando también es muy importante, generar un panorama más grande. Esto es un poco más a lo que hablábamos antes y es sobre el personaje de Diana, pero quiero compartirte el comentario de Janet Telles Cortés, que viene desde Facebook, y es definitivamente Diana es una mujer, tienes clara la mirada de niña y la mirada de mujer. Entonces ahí tenemos otra visión de otra lectora para Bueno, responder esa pregunta. ajá. Bueno, pues Y eso me deja muy contento. ya ahí vamos recopilando de diferentes lectores. Igual quiero conocer otra cosa relacionada al proceso editorial y a la novela, y es que, bueno, voy a dar un pequeño contexto, y es que Oscar ganó el concurso de novela en Ciudad de Argentina, Ciudad de Buenos Aires, y, y esto fue un concurso, o sea, él envió, quedó de alrededor 400 novelas, fue lo que leí. Oscar estuvo ya en Argentina antes de que todo esto sucediera, cuando los viajes eran posibles, y, y la novela fue editada en Argentina. Yo quiero preguntarte, desde tu visión también como autor, ¿cómo fue esa experiencia, el estar en procesos editoriales en países diferentes? Porque Oscar ha publicado con editoriales nacionales, pero ¿cómo fue este proceso de publicar, pero con una editorial argentina, desde Argentina, desde un proceso en Argentina? Eso fue, bueno, que la novela, el concurso del diario Clarín y la editorial Alfaguara de Argentina, al que mandé la novela, fue en el 2019. El premio fue otorgado en octubre del 2019, cuando yo estuve allá, y pues fue toda esa emoción de recibir el premio Ciudad de Buenos Aires, que son dos premios los que se entregan en ese concurso, el premio Clarín y el premio Ciudad de Buenos Aires. Mi novela ganó el Ciudad de Buenos Aires. Entonces, pero la promesa, pues el propósito de la editorial era que la novela se iba a lanzar el año pasado, 2020, en abril, en la Feria del Libro de Buenos Aires. Pero, como todos sabemos, se atravesó una pandemia, se canceló la feria y la novela pues no pudo salir publicada el año pasado. Fue muy interesante, la editorial Alfaguara de Argentina acompañó muy bien el proceso. Cuando me asignaron una editora para revisar el texto línea por línea muy juiciosamente, fue muy bien. Y la novela estuvo lista, dijéramos, ya revisada con los últimos ajustes y todo por ahí, como
marzo del 2020. Y pero con la cancelación. Luego, pues ya en vista de final, son los presos ellos de la editorial de Alfaguara tomaron la decisión de sacar el ebook, sacarla como ebook en más o menos julio, agosto, sí, durante el resto del año pasado. Luego, yo pues traté de hacerle ruido y ellos también le hicieron ruido. La verdad no sé qué tantos libros se vendieron, esa cifra no la conozco por ebook. A mí me da la sensación de que a pesar de todo lo que dicen sobre el auge del libro virtual, a la gente, por lo menos es la sensación que me da. Yo no sé ustedes allá en la maestría qué percepción tendrán, pero a mí me da la sensación que la gente sigue prefiriendo el libro físico. Entonces, bueno, finalmente, ya este año, en enero, me informaron que ya iba a salir por fin, ya con la pandemia un poquito controlada, salió la novela en físico en las librerías de Buenos Aires. Eso ya fue como en febrero de este año. A mí me mandaron mis ejemplares, muy bonitos. Muy emocionante, fue muy emocionante ver el libro, por fin, después de todas esas vicisitudes, verlo publicado. Y lo que les estaba contando a ustedes, la editorial Alfaguara Colombia tomó la decisión de publicar la novela en Colombia, para Colombia. También no hace mucho, hace un par de meses me lo informaron, y la novela va a salir en el mes de agosto de este año. Entonces ya hay esperanzas de que los lectores colombianos encuentren la novela en las editoriales. La experiencia ha sido muy grata, a pesar de, pues es que se atravesó una pandemia, eso sí, eso no estaba en los planes de nadie, pero la experiencia siempre es muy emocionante para un escritor cuando su novela sale publicada por una editorial, y más pues una editorial como Alfaguara, que tiene tanto peso, ¿no? Entonces ha sido muy agradable toda la historia, a pesar de las demoras y de la paciencia que ha tocado tener. Antes de seguir con las preguntas, ya que Oscar alardeó de su libro, bueno, yo lo tengo en digital, lo alardaré con mi cubierta en digital. Y siento que no tengo como una autoridad para decir si libro digital o papel, porque siempre es algo muy complejo de decir, o sea, siempre tenemos ese efecto por el libro y por el libro en su materialidad. Entonces es una pregunta muy difícil que iremos respondiendo poco a poco, aunque creo que ahorita el libro digital también tiene sus ventajas, y es que precisamente eso, publicaste en Argentina y hoy lo podemos tener en cuestión de segundos aquí con nosotros. Y por ejemplo, quienes quieran leer el libro apenas termine esta charla, invitadísimos a que lo compren, porque en serio es una lectura que es importante en la vida para llegar a trastornar esos preconcepciones que tenemos de nuestra historia, y también de las historias desde los centros, diría yo, como desde esos puntos de las personas que siempre las cuentan desde arriba, y esto es contar la historia desde adentro, diría yo, desde adentro del sentimiento, sentí yo con esta novela. Y ahí también hay una pregunta que quiero hacerte, y es, pensando que la novela fue publicada en otro contexto, en Argentina, ¿hubo cierta incidencia de parte de la editorial, algunos cambios que te sugirieran para hacerla un poco más universal, para que fuera más acogida, más fácil de leer, por decirlo así? No, para nada. Eso fue un proceso muy respetuoso el de ellos. El trabajo con la editora fue básicamente pequeñas dudas del lenguaje, cosas sí, las cosas, la carpintería, dijéramos. Pero con el fondo de la novela no hubo ninguna intervención ni ninguna sugerencia. Todo quedó tal cual como estuvo pues como en la novela que mandé al concurso. Se hicieron ajustes, claro, eso es inevitable. Uno siempre quiere volver a revisar su obra, y siempre surgirán cosas que uno quiere volver a revisar, puntos con los que uno no se acuerda. Ella me hizo caer en cuenta de expresiones que de pronto podían ser ambiguas o contradictorias o lo que fuera. Pero fue un trabajo muy juicioso, como te decía, muy juicioso, pero muy respetuoso. No hubo ninguna intervención ni ninguna pregunta o sugerencia sobre cambios
de fondo de la novela. Eso todo se mantuvo muy bien. Desde Facebook nos están preguntando si podemos compartir otra vez la carátula. Oscar, no sé si quieres presentarnos en tu versión bonita del libro en papel. Ahí está, pero creo que sale al revés. No sé bien, ¿Cómo se ve esperemos allá? esperemos que no se vea tal y Pero, como está. bueno, hay que advertir que la edición colombiana va a salir con otra carátula. Eso creo que también es muy importante, hablar de estas ideas de tener diferentes ediciones. Yo, antes de seguir, quiero compartir una cosa, un pequeño parte del libro, porque además es donde se ve este humor de, de Oscar, a quienes hemos tenido la oportunidad de conocerlo y de conocer su humor. Quiero compartirles este pequeño apartado de la novela. Te presento a mi estimado don Luis, viejo amigo mío. Me inclino hacia él, trato de sonreír a esa cara en la que lo único medianamente vivo son los ojos. Una mano fría, huesuda, me devuelve el saludo. ¿De verdad son viejos amigos? Es literal, soy viejo, sí, y desde hace unos días somos amigos. Estos es como pequeños apartados que le van dando cierto color de humor a la novela, porque además son necesarios, diría yo, que en mitad de todo eso encuentras un equilibrio por hablar del drama que hay detrás, de este conflicto que hay detrás de los personajes, pero siempre estás jugando con mantener un equilibrio. Y creo que es algo que se debe resaltar. Me están compartiendo en Facebook que sí se ve bien, que se veía bien la carátula, que muchas gracias. Bueno, Eh, pero pero sí, sí creo que es importante hablar de sus equilibrios en la novela, hablar de, hay puntos picos de la novela, hay un punto que creo que es el que como lector a uno le queda y es el mar, que es precisamente el que le da el nombre a la novela, pero también hay un juego constante con intentar equilibrar esos sentimientos y esa potencia que hay en la historia. Yo, para ya ir cerrando, también quiero preguntarte en el proceso de escritura de esta novela, ¿tú planeaste alguna parte? O sea, ¿planeaste precisamente esta estructura de la que estábamos hablando en un inicio? ¿O te dejaste llevar por la novela, por buscar esas conexiones? Porque también las conexiones con la primera, la novela de la que hablábamos ahorita, son evidentes cuando hablamos de Armero y el recuerdo de Diana de Armero, que obviamente no da un spoiler de la novela de la primera, pero sí tiene una conexión. ¿Cómo son esos procesos de escritura para ti? como te decía, lo más complicado fue, dijéramos, el comienzo, cuando estaba experimentando y buscando como las voces y demás. Ya después fue, ya teniendo como todo eso, ese arranque de la novela ya más o menos claro, ya fue mucho más sencillo y ya se fueron delineando los puntos de cruce, dijéramos, entre las historias y los momentos eh, digamos, de mayor intensidad emocional, de mayor drama que tiene la novela, a lo largo de la novela y, pues sobre todo en la parte final. Fue un proceso de afinación, yo diría, ¿no? Como ir afinando, ir viendo dónde quedaba mejor esto, dónde ubicar esta situación. Yo sabía que tenía que llegar a ese punto en que va a haber una gran revelación, tanto por parte de Diana como por parte de don Luis. Y más o menos, dijéramos, ya con la novela, con su núcleo fundamental ya definido, ya fue más fácil ir avanzando en cada línea y en el conjunto de la novela. No fue una cosa, dijéramos, que yo la planeé absolutamente antes de escribir. Yo creo que el proceso se fue dando todo, la estructuración se fue dando por el camino. Es muy distinto a lo que pasó con la de 11 días de noviembre, donde yo prácticamente tenía la novela clarísima antes de empezar a escribir, casi completa, con pequeños y grandes ajustes por el camino, pero esa novela desde la concepción estuvo muy clara. En cambio aquí no, fue muy apasionante y muy rico también, muy emocionante como escritor, como la experiencia de la escritura, porque casi que yo estaba allí también como tú después como lectora, emocionado tratando de ver ahora qué va a pasar con este y qué va a pasar con aquel, como que yo también estaba viviendo esa misma emoción.
a medida que la historia se iba desarrollando. Creo Sí, que eso eso. es muy importante decirlo y contarlo porque también rompe con esta idea de todas las novelas se escriben igual, ¿no? Todo se escribe igual. Creo que es muy bueno que desde la voz de un autor como tú, con tantos años de experiencia y con tantas publicaciones de experiencia, nos cuentes eso y nos des esa voz de no todo se escribe igual. Eso me llama mucho la atención y me parece que es importante resaltarlo. En Y ahora, voces, lo otro que mencionaba, lo del humor, eso se fue dando también, eso no, yo normalmente trato de que en cada novela siempre haya un personaje que más o menos se mueve en código de humor, pero en esta novela, sobre todo Corso, me pareció que era el personaje como un mamagallista al viejo estilo, dijéramos, ¿no? Que se burla de la vida a pesar del drama que hay siempre allí detrás. Y sus carcajadas y su forma expansiva de ser me ayudaron mucho como a darle un aire a la novela, ¿no? Sí, lo que tú dices, como a crear esa, cuando ya el pico dramático está demasiado dramático, una carcajada de Corso como que, uff, alivia, alivia la tensión. Y eso se fue dando muy rico también, ese proceso con el personaje. y creo que esa naturalidad con lo que lo escribiste y con lo que nos mencionas que lo escribí, como lo mencionas, lo escribiste, se nota porque uno siente que tú estás ahí al lado con uno leyendo y que vas, y vas viendo como, ok, ya es demasiado en este momento, vamos a cambiar, pero igual nunca dejas al lector solo. Siento que esta novela precisamente la magia detrás de toda la historia también está en que nunca dejas al lector solo, nunca lo sueltas y eso es importante. Y en el punto en el que uno siente que ya, que tal vez algo va a culminar, de nuevo lo agarras y lo llevas por otro viaje y a conocer otra historia y otras voces. Creo que también en eso radica la magia de la novela y es en esa naturalidad de la voz y en el que nunca abandonas al lector. Te estaba diciendo que en Voces y Facetas normalmente hacemos una pregunta y es ¿cómo afectó esta pandemia al ámbito editorial? Pero yo también quiero preguntarte desde tu visión de autor, ¿cómo te ha afectado y cómo crees que ha afectado esto los procesos de escritura, los procesos creativos? También desde tu visión como profesor, ¿cómo ha afectado esto el compartir estas ideas? Este ha sido un proceso de aprendizaje para todos, ¿no? Para todos nosotros. Yo siento que tal vez los escritores tenemos la ventaja mirándonos en la pantalla, dijéramos, ¿no? El oficio del escritor está básicamente él frente a su pantalla o su, bueno, ya no hay máquinas de escribir. Sí, él frente a su teclado, su laptop o lo que sea, ¿no? Ese es el oficio, dijéramos. En lo personal, yo diría, estos meses de encierro han sido bastante productivos. De hecho, creo que ha sido, el año pasado me escribí el primer borrador de una novela en cuestión de 6 meses, cosa que nunca había hecho en mi vida. Cada novela me demoró como 3 años en medio llegar a un primer borrador. Esta vez en 6 meses tuve un primer borrador. Ya ahorita estoy en los acabados de esa novela. Claro, la labor docente exige muchísimo porque trabajar uno como profesor con estudiantes de creación literaria o de talleres por la pantalla, pues nunca es igual allí presencialmente que aquí. Entonces se exige muchísimo y agota mucho también. Es un trabajo agotador porque hay que darse por completo durante las 3, 4 o 2 horas, lo que dure cada sesión de clase. Hay que preparar mucho, el esfuerzo docente es muy grande cuando uno está en la virtualidad. Entonces, eso ha sido difícil, digamos, además, yo siento que en la virtualidad uno ya no tiene unas horas de trabajo, sino que tiene a veces 24 horas continuas de trabajo. Eso agota bastante, eso es bastante agotador. Entonces, pero bueno, al mismo tiempo logré escribir ese primer borrador. Entonces, dijéramos, el encierro tiene sus más y sus menos. Yo siento yo creo, sospecho que muchas novelas se están escribiendo, y muchos cuentos están saliendo, y muchos poemas y muchos ensayos
están saliendo, están en este momento en proceso de ser escritos por mucha gente. Mucha gente está no solo escribiendo sobre la pandemia, no, escribiendo sobre todos los temas que cada escritor tiene en su cabeza y en su corazón. Porque pues es un, digamos, es un papayazo que no podemos desaprovechar. Los escritores tienen que aprovechar el papayazo del encierro. Pero bueno, ya se está acercando cada vez más la posibilidad de salir también y de regresar al mundo. Entonces ya veremos. Yo tengo muchas expectativas sobre cómo va a ser nuestra vida ahora que ya empieza que empecemos a liberarnos de la sombra de ese virus. Ya veremos, ya veremos. Yo creo que yo sospecho, como te digo, que en estos próximos años van a salir un montón de novelas que se están escribiendo, que se escribieron durante este tiempo, o se concibieron, no sé, y un montón de cuentos, y un montón bueno, literatura por montones va a salir de este encierro. Y ya veremos, ya veremos. Habrá gente que está escribiendo sobre la misma pandemia, pero como te digo, habrá gente que está escribiendo sobre todo. Me encanta escucharte hablar de estas diferencias además de los tiempos de creación. Siempre es muy bueno. Y además también de lo de las formas de escribir. Creo que eso también nos ha influenciado un poco, ¿no? Y nos ha cambiado. Oscar, quiero agradecerte por habernos acompañado en esta sesión de Voces y Facetas. Nuevamente invito a todas las personas que nos están viendo a leer la novela de Oscar. Ya saben que muy pronto va a estar en papel, pero mientras tanto pueden comprarla en ebook. Es una lectura que en serio los va a impactar. Es una lectura que van a escuchar a Oscar hablarles ahí. Entonces, Oscar, nuevamente, gracias por compartir tu sabiduría, por hablarnos de tu novela, del oficio de ser un autor, desde también para aquellos que estamos queriendo ser unos editores. Mil gracias por compartirnos en serio toda esta sabiduría. Y no solo me queda en serio decir que lean a Oscar, lean sus novelas, no se van a arrepentir y todo en serio, todo el tiempo van a estar enganchados de una muy buena historia. Muchas gracias a ti, Natalia, por la invitación. Qué rico haber compartido este rato con ustedes. Y felicitaciones por este espacio tan poderoso. Muchas gracias.